Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están con frío? Un poquito. Bueno, es de hoy, ¿no es cierto? Es como el pan fresco, es de hoy. ¿Sí? Así que, pero está lindo. ¿Y cómo están los que están mirando por internet? ¿Cómo están ustedes? Seguramente están calentitos, tomando unos matecitos quizá ahí, ¿no? Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Sabemos que de varios lugares también nos ven, de algunas provincias, de algunos pueblos, otras naciones, y los más lejanos que nos ven desde Australia. Que el Señor los bendiga. Realmente es un gusto poder estar con ustedes y entrar en sus hogares. Gracias por permitirnos. Y también queremos bendecir a los que nos están escuchando por la Radio Libertad. No sé dónde está, si está en un taxi, un remis, está en tu casa. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Y también por los que están allá en las montañas, la radio, la FM, La Voz de los Andes. Bendecimos a los que nos están escuchando de Molinos y también los de Angastaco, esas zonas también. Que Dios les bendiga ricamente. Bueno. Y hoy vamos a hablar primero vamos a orar y después le voy a decir de qué vamos a hablar. Oremos entonces. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que siempre tú eres un Dios de oportunidades y, Señor, para nosotros es un privilegio poder estar delante de ti. Señor, tú eres el motivo por el cual nos hemos reunido, Señor. Tú eres el motivo de nuestra adoración, el motivo de nuestro agradecimiento, el motivo de nuestras acciones de gracia, el motivo de nuestras predicaciones, Señor. Tú eres el motivo por lo que nos levantamos cada mañana, cada tercer nos acostamos sabiendo que siempre tú estás con nosotros en todo momento, aún en los momentos difíciles también, Señor. Por eso, Señor, queremos poner delante de ti, Señor, a los que nos están viendo. Especialmente queremos orar por nuestros hermanos que están pasando una situación de prueba en su enfermedad. Bendecimos, Señor, a Edu. Gracias por la vida de Edu. Gracias porque realmente tú lo sostienes y tú eres un Dios de milagros. Tú estás secando toda esa enfermedad y lo estás levantando con grandes bendiciones, Señor. Gracias porque tú guías las manos de los médicos, las enfermeras, todas las personas que lo están cuidando. Y, Señor, gracias porque en la iglesia, no solamente aquí, en diferentes lugares están orando por él, porque él es tu hijo y hay un propósito hermoso con su vida, con su esposa Dani, con los chicos también, Señor. Gracias, los bendecimos en el nombre de Jesús. También bendecimos a Claudia, que cada día se recupera más, Señor, nuestra supervisora del departamento de damas. La bendecimos a Gaby también, Señor, que tú estés restaurando también, y gracias porque todo lo que le van a hacer los estudios va a salir bien. Y también a nuestra hermana Vero, también a Joel, Señor, que nos está viendo, también lo bendecimos. Gracias por el milagro sobrenatural que hay en su vida. Por Adriana también, Señor, por su mano. Declaramos el favor sobrenatural de sanidad. Y, Señor, ahora te damos gracias y encomendamos esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que puedas transmitirla bajo la gracia y la unción de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame y que seas tú traduciendo, poniendo la palabra justa en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a hablar acerca del poder de la influencia. El poder de la influencia. ¿Sí? ¿Conocen la influencia? ¿Cuántos son influenciados? Todos somos influenciados de alguna forma. Si algunos son influenciados por sus profesores, sus maestros, por los técnicos, algunos son influenciados por el ejemplo de los padres, de la madre, del esposo, la esposa, de los hijos, el vecino, la sociedad, las redes sociales. Siempre estamos siendo bombardeados y estamos siendo influenciados de diferentes maneras. Podemos ser influenciados para bien y podemos ser influenciados para mal. Y es nuestra tarea poder realmente discernir qué es lo que nos hace bien a nosotros, ¿sí? Esto es como comerse un asado. ¿Qué es lo que come usted? ¿Los huesos o la carne? La carne, y desecha los huesos. Entonces hay que tomar los buenos ejemplos, hay que tomar lo mejor para que nos puedan nutrir. Sí, porque todos tenemos un propósito en la vida. Quería contarle acerca de un artículo que estaba leyendo de un profesor de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Él es argentino, nacido en Córdoba. Esteban Sichelo Hübner se llama. Ya hace muchos años que trabaja en la universidad, pero su vida, su testimonio es muy interesante, muy interesante. Él creció primero en una clase media en Córdoba, pero su papá sufría mucha violencia. De parte de su papá, su mamá sufrían violencia, él y su hermanito, hasta que un día su mamá decidió irse de Córdoba, irse a vivir al conurbano bonaerense, en una villa, junto con la abuela Raquel. Esta mujer, la mamá de Esteban, se llama Esther, y su abuela se llamaba Raquel. Se fueron a vivir en una villa de emergencia, no tenían agua, no tenían electricidad,
no tenían los elementos más esenciales para vivir en ese lugar. Y dice que todos los agujeros lo tapaban con latas, con cartones. Bueno, la abuela hacía todo lo humanamente posible para que los chicos se sientan bien. Y él creció, siempre ha vivido en una vida de violencia, viviendo de una manera marginal, muchas veces en la sociedad, pero eso no, inclusive ha sufrido bullying, pero eso no lo llevó a él a ser una persona o a dejarse dar por vencido, sino que él siempre ha tratado de salir adelante. Bueno, cuando estuvieron viviendo en la villa de emergencia, él cuenta que su abuela siempre lo inspiraba, era la motivación, su abuela, su mamá, siempre lo animaban a estudiar, a salir adelante, lo influenciaban con el buen ejemplo, eran personas emprendedoras, capaces, luchadoras, nunca lo dejaron y eso lo fue influenciando a él en su vida. Hasta que su abuela, la que mantenía el hogar era su abuela, por el tiempo ese, tenía un trabajo, sufrió un accidente, fallece la abuela. Entonces le ofrecen el trabajo a la abuela, le ofrecen a la mamá de Esteban, ella comienza a trabajar y bueno, Esteban prácticamente comienza a quedar solo en el lugar y tenía un entorno social de mucha violencia y de inseguridad, pero no se dejó influenciar por eso. Él a los 9 años comenzó a trabajar. Y él siempre es un agradecido, siempre cuenta en diferentes entrevistas, en CNN, en todas las cadenas que le han hecho entrevistas, él cuenta su historia y su testimonio y dice que él tenía una gallina llamada Zulema. ¿Tienen una Zulema por ahí? ¿Tiene gallina alguno? Sí, capaz que algunos tienen allá, ¿no es cierto? Nos están escuchando, mirando. Tenía Zulema. Dice, yo soy un agradecido con Zulema, porque Zulema nos dio de comer durante mucho tiempo. Era una gallina ponedora, dice. Pero ¿qué hacía él? Dice que cada vez que iba a juntar los huevos, ¿qué hizo él? Hizo algo muy interesante porque agarraba los huevos, iba a la casa de la vecina y hacía un trueque. Él le dejaba los huevos y la vecina le prestaba un tocadisco con un long play, que era un curso de inglés. Así que él iba, dejaba los huevos, traía el tocadisco y se ponía a escuchar inglés, a aprender inglés, siendo chiquito. Y así, todos los días hacía ese intercambio con la vecina. Ya siendo grandecito, siguió estudiando el colegio, después el primario, secundario, y comenzó a trabajar de cadete. Y un día viajando en tren, conoce a un hombre, mientras iba charlando ahí, conoció a un hombre que le ofreció trabajo. Le dije, yo te voy a dar un buen trabajo, pero mi única condición para vos es que la única condición es que vos sigas estudiando. No podés dejar de estudiar. Vas a trabajar, te voy a dar un buen trabajo, un buen sueldo, pero vas a tener que estudiar, seguir estudiando, porque vos tenés muchas cosas, vos sos una persona inteligente. Este hombre influenció mucho para bien para la vida de Esteban. Después, con los años, él comenzó a trabajar, se presentó a trabajar en el Hotel Sheraton, lo tomaron porque sabía inglés, así que lo tomaron en el Hotel Sheraton, comenzó a trabajar, se relacionaba con las personas de diferentes lugares y él seguía estudiando diferentes cursos. Y alguien le dijo, ¿por qué no te va a estudiar a la universidad, entre esos turistas que conoció, por qué no te va a estudiar a la Universidad de Jerusalén? Él juntó plata y se fue a Jerusalén, comenzó a estudiar Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, después se recibió, por supuesto, en Jerusalén, y allí en Jerusalén buscó trabajo en el Hotel Sheraton. Cuando se presenta al Hotel Sheraton para trabajar, le preguntan cómo se llamaba y de dónde venía, él dice, yo soy Sheraton, Argentina. Entonces le tomaron en gracia, le gustó mucho la frase que él dijo y lo tomaron como parte del equipo. Trabajaba ahí y estudiaba en la universidad y él vivía en la playa por un tiempo hasta que comenzó a recibir sus primeros sueldos para poder alquilar un lugar. Nada lo detuvo, se dejó influenciar por las mejores cosas. Él podría haber quedado en la droga, podría haber quedado siendo una persona marginal, siendo una persona rencorosa, quizás muchas heridas, muchas cosas, pero él no se dejó influenciar por eso, se dejó influenciar por lo mejor de su mamá, de su abuela, de la gente que lo rodeaba, aún de la gallina Zulema, ¿no es cierto?, que lo ayudó a alimentarse y siguió estudiando, se recibió. Pero es interesante la vida de él porque ya lleva más de 20 años enseñando en la Universidad de Oxford, es profesor de lingüística aplicada y educación de la universidad. Conoce 82 países, habla 7 idiomas, estudió 5 carreras y escribió un libro para recordar a su abuela, se lo dedicó a su abuela y el libro se llama Las llaves de Raquel. Las llaves de Raquel porque su abuela le decía que siempre las oportunidades eran como unas llaves que iban abriendo puertas, que él debía
Él se acordó de esa frase que le dio su abuela, de las llaves, porque él estaba justamente en el muro de los lamentos, conociendo el muro de los lamentos en Jerusalén, y ahí se acordó, y ahí nació el libro La llave de Raquel. Así que Esteban estuvo marcado por muchas dificultades, pero sin embargo nunca se dio por vencido, sino que se dejó influenciar por lo mejor. ¿Cómo es tu situación? ¿Quién influencia sobre tu vida? ¿Te estás dando por vencido? Sí, aunque pasamos situaciones difíciles, no hay que darse por vencido. El poder de la influencia. Vamos a ir a un texto bíblico, dos textos bíblicos, en Segunda de Crónica, capítulo 31. Usted puede leer Segunda Crónica, capítulo 29, 30, 31, 32, que son muy buenos los capítulos, y ahí van a encontrar un rey que se llamaba Ezequías. El nombre Ezequías significa Jehová ha fortalecido. Jehová ha fortalecido. Segunda Crónica 31, 20 y 21. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Diga prosperado. Fue prosperado porque buscó a Dios. Es interesante la vida de Ezequías. Fue un reformador. Él reformó toda la nación de Judá. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte eran las 10 tribus de Israel, cuya capital era Samaria. Y los reinos del sur, la capital era Jerusalén, y eran 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Él estaba reinando justamente en el sur en ese tiempo, pero lo que hizo él, traer una reforma total a su nación, una nación que venía empobrecida, lleno de enemigos, pasando situaciones difíciles, de todo. ¿No le parece algo parecido a nuestra nación? Pero sin embargo nació este reformador, este hombre que vino para transformar, sentar base para una nación que es totalmente, ahora es una nación próspera. Así que número 1 vamos a ver, Ezequías se dejó influenciar. Número 1, Ezequías se dejó influenciar primero por Dios y su palabra. Lo primero que busca Ezequías es ser influenciado por Dios y su palabra. Porque dice ahí en 2 Crónica 31, dice que ejecutó lo bueno. Nosotros muchas veces somos influenciados, podemos ejecutar lo bueno o lo malo. Depende de qué fuente bebemos, de qué fuente nos agarramos. Él ejecutó lo bueno. ¿Saben lo que es lo bueno? Todos sabemos qué significa ser bueno, ¿no? Hacer lo bueno. Pero también ejecutó, dice, lo correcto en el servicio a Dios. Significa que él fue una persona que no estuvo en la corrupción. Fue una persona íntegra. Fue una persona que habló en la verdad, que caminó en la verdad. ¿Sí? Fue recto, de rectitud. ¿Sí? Y la otra dice que ejecutó lo verdadero porque se aferró a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, a lo que es verdad. Tomó de la palabra de Dios para ejecutarlo en su nación y dice que buscó a Dios de todo corazón. No lo buscó a media. Porque muchas veces decimos somos cristianos, las iglesias, llenamos las iglesias muchas veces. Y muchas veces decimos somos cristianos, pero nuestro corazón muchas veces no es que buscamos de todo corazón. Hay veces que nuestro corazón está dividido entre las cosas materiales, las cosas del mundo, los intereses, etcétera, etcétera. Pero este rey buscó de todo corazón a Dios y dice que fue prosperado. Así que Ezequías fue un legislador, un gobernante, y él se consideraba un servidor, o sea, al servicio de Dios. Usted puede seguir estudiando la vida de Ezequías en el 2 Reyes, capítulo 18, después lo vamos a leer, en el versículo 3 al 7, dice que Ezequías hizo lo recto. Dice, en diferencia, muchos de los reyes de Israel, de Judá y de Israel, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero este rey hizo lo bueno, dice que hizo lo bueno, lo recto, buscó, dice, puso su esperanza en Dios, siguió a Dios y no se apartó de él. Y Dios estaba con él. Así que lo primero que hace Ezequías, que cuando comienza a reinar, comienza a poner orden a su propia vida. Poner orden en su vida espiritual, pero también pone orden en la vida espiritual de su nación. Si querían ser bendecidos, tenían que seguir primero a Dios, poner la palabra de Dios por obra y caminar de acuerdo a lo que Dios había determinado. Reorganiza
abre el templo había estado cerrado por mucho tiempo, lo abre, lo hace limpiar y establece un trabajo administrativo y llama a los levitas, después vamos a hablar un poquito de eso, y hace una limpieza. Así que lo primero que hace es poner en orden la vida espiritual. Y es lo que muchas veces nosotros necesitamos, poner en orden nuestra vida espiritual. Sin esa ayuda de Dios, su reinado iba a ser débil, porque estaba rodeado de enemigos. Entonces él necesitaba la ayuda de Dios. Bueno, la pregunta acá sería la cuestión, ¿por qué quiero llegar a esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Él es la fuente de tu inspiración? ¿Vos te dejás influenciar por Dios y su palabra? ¿Quién te influencia a vos? ¿A quién escuchás? Porque es importante comenzar a escuchar a Dios. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por Dios en nuestras vidas, entonces todas las cosas comienzan a cobrar sentido. Todo comienza a ordenarse. Comienza a funcionar el matrimonio, comienza a funcionar nuestra vida, comienza a funcionar la pareja, comienza a funcionar la economía, comienza a funcionar el trabajo, comienza a funcionar los emprendimientos, viene la esperanza, viene el sueño y esto empieza a crecer así, porque Dios está en primer lugar. Pero la realidad es que no es tan así en nuestra nación. Cuando hablamos de gobernante, cuando nosotros vemos nuestra nación de Argentina, nuestros gobernantes muchas veces son influenciados por el paganismo, son influenciados por la hechicería. Hay algunos gobernantes que han llegado a tener hasta 70 brujas en la casa de gobierno. Se han sido influenciados por brujos, por masones, por diferentes chamanes y empiezan a llenar de cosas a los gobernantes. ¿Por qué? Porque buscan ayuda y nunca buscan a Dios. Lo primero que buscan son chamanes. Eso es algo triste y nuestra nación ha sido fundada sobre todas estas clases de locura. Y por eso es que nuestra nación nunca logra salir adelante a pesar de que somos el granero del mundo. Tenemos de todo para crecer. Pero el problema es que el corazón argentino está mal. El corazón del gobernante argentino está mal. El corazón de los miembros de las iglesias están mal. Porque no hay una búsqueda sincera de Dios. Deseamos ser cristianos, pero en nuestro interior no lo somos completo. No estamos entregados por completo a Dios. Un pastor que en una intendencia, porque así pasan algunas veces por necesidad y urgencia, ve que la sociedad se está viniendo abajo y algunos pastores se toman un stand-by, hacen stand-by en un descanso en su proyecto, en su ministerio, para dedicarse a la política. ¿Por qué? Porque ven que la sociedad está yendo mal. Entonces un pastor llegó a ser intendente de un lugar en Buenos Aires, no voy a decir cuál. Cuando llega a la intendencia, la municipalidad, en su oficina había de toda clase de trabajo de ocultismo, de todo. Lo primero que tuvo que hacer, agarrar una bolsa y empezar a traer a su gente y empezar a limpiar, sacar todas las inmundicias de chamanes, hechiceros, brujos, curanderos, sacar todas esas inmundicias que son ataduras. Y por eso nunca prosperaba el municipio, por eso había mucha inseguridad, muchos problemas, mucha corrupción. Entonces tuvo que hacer una limpieza. Hoy en día yo estoy en una organización que se llama Parlamento y Fe. Nos juntamos algunos pastores, no todos, pero nos juntamos algunos pastores para tener reuniones con algunos de los legisladores y poder únicamente ir a orar por ellos, ser guías espirituales para ellos, para que busquen la palabra de Dios. Orar por los presidentes, orar por los intendentes, los gobernadores, por los diputados, porque necesitan una guía. Hay gente que anda en unas tantas locuras y este hombre tuvo que hacer esta limpieza, pero también hay empresarios. Cuando uno ve las empresas, hay empresarios, la otra vez hablaba en el Consejo Económico de la provincia, hablamos con algunos empresarios y me di con la triste realidad que muchos de los empresarios, a pesar de ser personas prósperas, a pesar de ser académicos, algunas personas pensantes, siguen estas clases de chamanes, de estas clases de locura, de atadura, del piolín rojo, del autito pactado, la empresa pactada. Bueno, todas esas son ataduras con el mismo diablo. Por eso es que nuestra nación no sale adelante.
con el tarot, con la astrología y un montón de otras locuras. Padres que llevan a sus hijos, a pesar que algunos van a la iglesia, los llevan a sus hijos a los curanderos, a los hechiceros, porque dicen, no, Dios no nos escucha, entonces lo llevamos al curandero. Y es triste toda esa cosa. Bueno, una nación que no se deja influenciar por Dios va a ser siempre una nación pobre, a pesar de que tenga todo lo que tenga, como nos pasa a los argentinos. Una nación que no se deja influenciar por Dios va a ser una nación con muchos problemas sociales, con muchos problemas de pobreza, con muchos problemas de corrupción, con muchos problemas de inseguridad. Antes de venir, después del mediodía, tuve una reunión con los coreanos y hablábamos acerca, y ellos contaban acerca de que el problema, yo les había contado esto alguna vez, que ellos en el año 53 han tenido una guerra civil. Corea del Norte, Corea del Sur se dividieron al final. Corea del Norte quedó pobre, la del Sur que es una de las potencias mundiales. Pero ¿qué pasó? Ellos desde la pobreza extrema, ¿sabe qué hicieron? Dice que no tenían nada para comer, era una pobreza total. Entonces, ¿qué hicieron? Lo único que le quedó es buscar a Dios, dejarse influenciar por Dios, su palabra. Empezaron a buscar de todo corazón a Dios y Dios lo empezó a sacar adelante, lo empezó a prosperar, lo empezó a sacar adelante. Hoy en día son una potencia Corea del Sur. Y ellos dicen, esa es la solución para Argentina. Si Argentina quiere salir adelante, tiene que dejarse influenciar por Dios y por su palabra. Así que esta es la solución para nosotros. ¿Quién te influencia vos? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida, en tu corazón, en tu familia? Josué capítulo 24, versículo 15, el sexto libro de la Biblia, ¿se acuerdan? Josué, el líder que le siguió después a Moisés, el discípulo de Moisés, él dijo, yo no sé a quién ustedes van a seguir. Escojan a quién van a seguir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él de todo corazón, porque este compromiso hay que hacerlo personalmente. Esto no se trata de, decimos, bueno, una comunidad, bueno, nos comprometemos entre todos. No, esto es personalmente. Cada persona se tiene que involucrar y decir, yo necesito a Dios, poner a Dios en primer lugar. Ezequiel lo primero que hizo es buscar a Dios. Y dice que fue prosperado porque puso su esperanza en Dios. Número 2. Ezequiel no se dejó influenciar por malos ejemplos. Otra cosa que hizo Ezequiel, no se dejó influenciar por malos ejemplos. ¿Quién fue el padre de Ezequiel? El padre de Ezequiel se llamaba Acaz. Hay dos en la Biblia. Hay un Acab, que también le gustaba seguir a las cachabachas, ¿no es cierto? Su esposa era Jezabel, ¿se acuerdan de eso? Y por otro lado está Acaz, con Z al último. Bueno, Acaz, con Z al último, que aparece en Segunda de Reyes 16, desde el 1 al 20, usted lo puede leer en Acaz. Bueno, él fue el padre de Ezequiel, pero Acaz fue un hombre inconverso, un hombre mundano, un hombre idólatra, un hombre pagano, un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Lo que hizo Acaz para hacer enojar tanto a Dios, que hizo pasar a sus hijos por el fuego. ¿Sí? Lo hacía saltar por el fuego. Es como pactar con el diablo mismo, pactar con los ídolos de Baal. Lo hizo pasar por el fuego en el valle de Hinón, ¿sí? Donde se quemaba todas las basuras de Jerusalén. Bueno, por ahí lo hizo pasar a su hijo, porque hacía pacto. Acá se dejó influenciar por todo el paganismo. Usted puede leer en 2 Crónicas 28, 24, lo que hizo Acaz, lo peor que hizo, es que como él quería arreglar su situación y quería justificar toda la locura que tenía de una persona inconversa, lo primero que hace es que cierra la casa de Dios, cierra el templo, lo cierra, apaga las lámparas, apaga todo. ¿Y sabe qué hace Acaz? Comienza a hacer altares a Baal en la altura. Y después hace altares debajo de todo árbol frondoso. ¿Le suena algo parecido a usted aquí en Salta? En la altura, si usted va al Cerro San Bernardo, que tantos turistas van al Cerro San Bernardo, bueno, el Cerro San Bernardo está lleno de pactos que se hacen. Y usted va a algún árbol frondoso a querer tomarse una mate, está lleno de ídolos también allí que se hacen pactos. Bueno, eso Acab lo hizo. Hizo esas clases de pacto con Baal. Y otra de las cosas que usted puede leer eso en 2 Crónicas 28, 24, y en 2 Crónicas 28, 2, él hace un pacto con Baal. Y después él busca ayuda del imperio asirio. En vez de buscar ayuda de Dios, busca del imperio asirio, que era una potencia, pero que también eran idólatras. Porque él se dice, no, yo soy tu hijo, le dice al rey de Asiria. Ezequiel no se dejó influenciar por un padre
pagano, idólatra. Y ahora la pregunta es, ¿quién influencia tu vida? No te dejes influenciar por padres que son mundanos, paganos, padres que andan en la idolatría, padres que están cegados por el ocultismo. Hay padres que quieren que sus hijos salgan buenos, que salgan rectos, que no sean corruptos, que no anden en esto, en aquello, pero llevan a sus hijos y hacen pacto con el curandero, llevan a su hijo al curandero, se atan con cinta, atan el auto con cinta, van a los hechiceros, van a los chamanes, van a los brujos, y etcétera, etcétera, ¿no? Hay padres que están cegados por la idolatría, hacen altar en las alturas. Si usted va a algún lugar, como hace rato decía, hay padres que van y construyen altares al Gauchito Gil, a San la Muerte, y usted conoce tantos otros altares que hay por ahí. Y después quieren que los hijos les salgan buenos y que no tengan problemas, de que no estén endemoniados, la familia, etcétera, etcétera. Pero si ellos mismos están atando a sus hijos. Hay padres que están cegados también por el pecado, padres que dicen, no, yo quiero que mi hijo, yo lo traigo a la iglesia para que salgan bien mi hijo, que salgan bien. Pero resulta que el padre es una persona promiscua, es una persona que anda en la pornografía, es una persona que anda en el adulterio. La vez pasada yo le conté acerca de ese hombre que parecía recto, fue a comprar una hamburguesa McDonald's, ¿se acuerdan? Le conté yo. Entró, compró la hamburguesa, 2 hamburguesas McDonald's, le entregaron la hamburguesa, etcétera, etcétera. El hombre se subió al auto, se va, y cuando abre el paquete, se da con que había dinero en una bolsa. Entonces se vuelve y dice, no, pero se equivocaron, me entregaron dinero. Dice la persona, qué honesta, que usted, qué buena, que usted, qué testimonio. Y una de las chicas dice que había entregado mal la bolsa, porque era mucho dinero, le dice, ¿podemos sacar una foto? Así lo podemos a redes sociales en agradecimiento a que usted devolvió el dinero. No me saque foto, no quiero foto, no quería sacarse foto. Y al último él agarra a la chica, la lleva aparte y le dice, mira, no me quiero sacar una foto porque la que está conmigo no es mi esposa. Claro, por un lado parece recto, pero por otro lado es un adúltero. Así también hay muchas personas que también pueden asistir a la iglesia, parecen rectos, pero son adúlteros, son promiscuos. Y después quieren que los hijos les salgan buenos. No, así no funciona la vida. Porque lo que el hombre siembra, cosecha. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, cosecho. Padres que están cegados por el materialismo, padres que son egoístas hasta con su propio hijo, que son tacaños, que inclusive no le quieren pagar ni los estudios a los hijos, pero aman el dinero, el amor de ellos es el dinero, su Dios es el dinero, es Mamón, ¿no es cierto? Padres que están cegados por el vicio y la droga. Hace muchísimos años, en mi juventud, no eran tantos, ¿no es cierto? Muchos años. Conocí a un muchacho llamado Israel, que vino de Mendoza, junto con su papá. Su papá parecía un señor, usted lo veía, andaba en una moto de esa chopera, parecía un hombre todo musculoso, todo bien arreglado, bien afeitado. Tipo. No solamente el padre consumía, el padre vendía también. Y lo hacía consumir al hijo y lo hacía vender al hijo. Y resulta que el hijo cada vez iba de mal en peor. El problema estaba en el padre. Hasta que cuando el misionero agarramos dijimos, no podés estar con tu papá porque tu papá te hace mal. Tuvimos que separarlo. Decir, no. Y el chico se recuperó, Israel se recuperó, quedó bien el chico, fue a Buenos Aires, estudió, se recibió como oficial en la prefectura, después fue a hacer curso a Estados Unidos, se casó, le está yendo bien a él en su vida, pero había que separarlo del padre, porque el padre era el que lo llevaba por malos caminos, lamentablemente. Entonces, volviendo, hay padres que realmente están cegados por Satanás. Dice 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento a muchas de las personas para que no le nazca la luz del Evangelio. Está cegando la mente de muchas personas. Ezequías no siguió el mal ejemplo de su papá Acaz. Seguimos por otro lado. Si él no siguió el ejemplo de su papá Acaz, ¿quién fue el abuelo de Ezequías? El abuelo de Ezequías era el rey Jotam. ¿Cómo se llamaba?
Jotam, el rey Jotam, que aparece en 2 de Crónica 27, dice que él hizo lo recto, Jotam hizo lo recto, pero tenía un problema serio. No entraba al santuario, no entraba al templo, no iba a buscar a Dios, no iba a adorar a Dios. Así que su fe era una fe, él había acomodado su fe a su manera. Hacía cosas para la ciudad, hacía un montón de otras cosas, iba bien en todo, se portaba bien, parecía un señor en todo, pero no quería tener relación con Dios, no quería saber nada de Dios. En su fe era totalmente tibia, era un abuelo tibio en su fe. Así que Jotam no era de buen ejemplo para el rey Ezequías. Terrible, ¿no? Así que no hay que dejarse influenciar por los tibios. No sé cómo está tu situación, pero los tibios son indecisos, son fluctuantes, son inconstantes, son mediocres. Hay muchos que dicen ser cristianos en su interior, pero no lo son. En las iglesias están llenos de cristianos tibios, que no se deciden. Por un tiempo soy cristiano en la iglesia, por otro en la calle soy totalmente un inconverso. En el trabajo hablo como lo mismo que hablan en el trabajo. No hay ninguna diferencia, pero en la iglesia soy cristiano. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Uno de los graves problemas, como decíamos en el primer culto, y ya lo vengo repitiendo muchas veces, y el Señor nos va hablando todo el tiempo, porque hay que empezar a poner en contexto de claridad la situación de nuestra como cristianos, es que yo puedo amar a Dios. Puedo amar a Dios de todo corazón. Amo a Dios apasionadamente, pero puedo tener un serio problema, no temerle a Dios. Y este es el pecado de muchos cristianos, a nivel mundial. A nivel mundial. Hay muchos que aman a Dios, pero no le temen a Dios. Yo la otra vez le contaba también acerca de este hombre que era un predicadorazo, se llama John, no le voy a decir el apellido porque estamos viendo por internet. El apellido de un hombre que, mire, levantó un ministerio impresionante. Tenían aviones, tenían televisiones, tenían radio. En todos los países tenían iglesias, tenían ministerios, fundaciones, por todos lados. ¿Qué pasó? El tipo empezó a sentir que empezó al pecado a tomarlo como algo normal. Empezó a naturalizar el pecado, a salir con una chica, después salir con otra, después empezó a gastar el dinero del ministerio, empezó un lío, después ya se hizo una pelota de nieve grande que al último cayó preso. Mal, se vino abajo todo el ministerio, se perdieron muchas vidas, se perdió el testimonio, etcétera, etcétera. Y cuando lo fueron a visitar a la cárcel, un predicador llamado John Bevere lo fue a visitar a la cárcel, le pregunta, John, dice, ¿cuándo dejaste de amar a Dios? Este predicador joven, John Bevere, le dice, ¿cuándo dejaste de amar a este hombre viejo ya? Dice, no, yo nunca dejé de amar a Dios. Te digo más, yo amo a Dios, lo sigo amando a Dios apasionadamente. Y dice, ¿por qué? ¿Pero por qué hiciste todo lo que hiciste? Dice, ¿sabe por qué? Porque a mí me pasa lo que le pasa a muchos predicadores, lo que le pasa a muchos cristianos. Aman a Dios, pero no le temen a Dios. Si uno puede amar a Dios, pero si no tiene el temor, lo puede naturalizar al pecado y eso es peligroso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Algunos van a decir, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos echado fuera demonios. El Señor va a decir a ustedes, yo no los conozco. ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Es realmente un cristiano real? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 3, 15 y 16, el 16 dice, por cuanto no eres frío ni caliente, dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es sencillo. O sos o no sos, o somos cristianos o no somos cristianos. Tenemos que decidirnos. Y es tiempo de decidirse, hoy en día es tiempo de decidirse porque hoy en día hay mucha gente que vive en un sincretismo espiritual. Mezcla lo evangélico, lectura de la Biblia, con las cosas del mundo. Entonces así no funciona, o somos o no somos. Bueno, el tibio no funciona. ¿Qué pasó con Ezequías? Dijo, no, el testimonio de mi abuelo no lo sigo. Puede ser recto, puedo tomar la rectitud, pero no eso de que él no tiene su propia fe, no lo voy a seguir. Yo sigo a Dios. Entonces Ezequías no siguió el mal ejemplo de tibieza de espiritual de su abuelo. El poder de la influencia. ¿Quién influencia en tu vida? Tercero, Ezequías se dejó influenciar por un buen ejemplo, así como Esteban Sichelo se dejó influenciar por su mamá Esther y su abuela Raquel.
y por las mejores cosas, así Ezequías se dejó influenciar por alguien especial. ¿Quién fue la madre de Ezequías? Se llamaba Abi. Es un diminutivo de Abía o de Abías, que significa Jehová es padre o Jehová es cuidadoso. Y ahora sí, quiero que me acompañen a leer. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 18, Segunda de Reyes 18, y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 7. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Preste atención, el nombre es Zacarías. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, David, él venía del linaje del rey David. ¿Sí? Versículo 4, bueno, borró todo lo que su papá Acaz había hecho. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Versículo 5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Acá aparece la mamá de Ezequías, llamada Abi. Yo le dije que preste atención a lo que el papá ahí, ¿no es cierto? Zacarías. En 2 Crónica 26:5 aparece Zacarías, que estaba en la corte de los reyes. Y Zacarías dice que era entendido en visiones de Dios. O sea que él buscaba a Dios, era un profeta de Dios. Así que Abi tuvo una influencia. Ella influenció en la fe de Ezequías para que Ezequías haga la voluntad de Dios y sea así un reformador, una bendición para su nación. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, encontramos dos mujeres allí que influenciaron sobre un muchacho que fue discípulo del apóstol Pablo, que fue Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe que habitó en tu abuela Loida y que habitó en tu mamá Eunice, y estoy seguro que también habita en ti. Y acá vemos la diferencia. ¿Cómo están las mamás? ¿Están influenciando para bien? Qué importante es la influencia de una madre para un hijo. ¿Qué influencia recibió Esteban Sichelo, que lo llevó a ser profesor de Oxford? Conoce 82 países, habla 7 idiomas, 5 carreras académicas universitarias. Es un hombre que está representando a la Argentina. No se dejó estar en la pobreza, pero fue su mamá y su abuela lo que lo levantaron. ¿Cómo andan las madres de casa de Dios? ¿A quién están influenciando? ¿Están influenciando para bien? Porque dice Proverbio 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera grande no se apartará. Y me olvidé de decirle que Esteban Sichelo, el profesor de la Universidad de Oxford, él leyó un libro del pastor John Guichot, donde John Guichot cuenta que él le dice que hay que embarazarse de las cosas que uno quiere lograr en la vida. Y John Guichot, ¿se acuerdan que era un coreano del sur? Bueno, él tomó todo eso, dejó influenciar. ¿Cómo están influenciando las madres? A sus hijos, a sus nietos. ¿Cómo están las abuelas influenciando? Un hijo le dice a su mamá que se quería ir de la casa y su mamá le dijo, mira, vos podés escapar de mí, pero jamás de mis oraciones. Tus hijos pueden escapar de vos, pero de tus oraciones no tiene que escapar ninguno. Yo soy el resultado de las oraciones de una madre. Mi madre oró muchos años por mí. A los 9 años yo conocí al Señor, llevé a mi familia, a los 13 años ingresé al ejército. Si alguno quiere curiosear un poco y le gusta viajar y va a Río Gallego, vayan al regimiento 24 de infantería, ahí me van a encontrar en 2 placas de bronce.
Yo a los 13 años comencé mi carrera militar. Pero lo que a mí más me impactó no era tanto que me hacían levantar a las 5 de la mañana y bañarme con agua fría, afeitarme las pelusas que no tenía, sino que lo que más a mí me influyó fue las cartas de mi madre. Porque ella siempre me escribía, ¿no? En ese tiempo había un solo teléfono de una vecina que cada tanto podíamos hablar. Me fui a los 13 años, a los 16 años pude venir a visitar a mis padres. Pero durante todo ese tiempo, y hasta grande, hasta hace unos meses, mi madre me sostuvo con las oraciones. Siempre me escribía cartas, textos de la Biblia, me hablaba, siempre, siempre. Y ella fue la que influyó en mi vida. Ella siempre decía, vos vas a pastorear, vos vas a ser pastor, vos vas a servir al Señor. Siempre me hablaba. Y fue así, y fue así. Y yo doy gracias a Dios. Bueno, se fue con el Señor. Ya descansó, dijo el Señor, ya tu hijo es grande, ya hay que dejarlo, ¿no es cierto? Ya no puedes seguir orando para siempre por tu hijo. Ahora venía a descansar. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, así que está descansando, la leo ahora. Ahora le toca a mi esposa, ora por mí, ¿no es cierto? Y ahora nosotros como padres oramos por nuestros hijos, ¿sí? Ahora son 4, entonces tenemos que orar por ellos también. ¿Cómo están las mamás? El poder de la influencia. Vamos finalizando. Ezequías no fue un rey perfecto, tuvo defectos, pero él erró en algunas decisiones. Pero él se dejó influenciar, primero se dejó influenciar por Dios y su palabra. Número 2, no siguió los malos consejos de su padre y de su abuelo. Número 3, se dejó influenciar por el buen ejemplo de su mamá. Así que Ezequías fue un reformador, abrió la casa de Dios, la hizo limpiar, la hizo arreglar, llamó a los levitas para que limpien, restableció el culto a Dios, la alabanza a Dios, la adoración a Dios, restableció todo lo que era el tema de la Pascua, la ofrenda y los diezmos, y trajo todas las primicias, y Israel comenzó a buscar Judá comenzó a buscar a Dios de todo corazón y fue una nación próspera. Hasta el día de hoy está los judíos como lo conocemos nosotros. Las otras 10 tribus se perdieron en el tiempo, la que quedó fue la tribu de Judá. Israel, que nosotros conocemos como Israel ahora. Pero alguien influenció. Y quiero que vamos ahora, para ir finalizando, a Segunda de Crónica, y los últimos textos que vamos a leer, Segunda de Crónica 32, versículo 27 al 31, vamos a leer, para finalizar y conocer este gran reformador. Argentina necesita un reformador, varios reformadores, y vos podés ser la próxima persona, pero te tenés que dejar influenciar. Primero por Dios y su palabra y luego por los mejores ejemplos de las personas, que aquellos que dicen que son creyentes de verdad. Segunda de Crónica, capítulo 32, versículo 27, dice así: y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfume, escudo y toda clase de joyas deseable. Asimismo hizo depósito para las rentas del grano, del vino, del aceite, establo para todas las clases de bestias, aprisco para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas, de vaca en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gigón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, o sea Belén, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que habían acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle y para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Quién influencia en tu vida? Recuerda, tienes una única vida para vivir sobre la tierra. Podés ser influenciado con malas influencias o podés ser influenciado con las mejores influencias. Va a depender de lo que vos tomes, lo que nosotros tomemos. Así que tenés que dejarte influenciar por los mejores ejemplos. Tomá, hay que dejar las excusas, decir no, que el diablo me hizo esto, que aquel me hizo esto. No, dejemos la excusa y empecemos a decir yo quiero ser influenciado por las mejores cosas. Aun cuando esté en la pobreza más extrema, si te dejas influenciar por Dios, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar. Y algún día, yo oro porque algún día alguien diga, tenemos un profesor o una profesora en la Universidad de Harvard, o en la Universidad de Oxford, o en la UBA de Buenos Aires, o en la UNSA, porque tenemos algunos que enseñan ya en la universidad, ¿no? Tenemos profesores acá que son profesores en la universidad.
Pero qué lindo va a ser algunos inventores, algunos que nos saquen del estancamiento que vivimos los argentinos, que se levanten reformadores en nuestra nación. Pero va a depender de muchos de ustedes que son padres, que son abuelos, que son abuelas, madres. Influencian a sus hijos, enséñenles. No le hablen cosas malas, háblenle de cosas que sí se puede salir. Háblenle de la palabra de Dios y van a ver cómo sus hijos van a poder salir adelante. Y un día le van a traer mucha satisfacción. Mucha satisfacción. Oramos al Señor. Nos ponemos de pie. Porque yo sé que están con frío, entonces nos estiramos un poco. Si quiere estar sentado, lo puede hacer, no se preocupe si quiere estar sentado. Oramos a Dios. Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque siempre tú nos hablas del corazón. Gracias por todas las personas preciosas que han venido hoy, por los que nos están viendo por internet, por los que nos están escuchando por radio, porque tú quieres hablarle directamente al corazón, Señor. Porque tú los amas y quieres realmente prosperarlos, porque ellos están puestos en esta tierra con un propósito. Tú los has traído con un propósito a esta tierra. Tienen una única vida para vivirla, Señor. Señor, vivirla con plenitud, con propósito, con sueños, con ideas, con proyectos. Y Señor, oro para que cada persona se dé cuenta que el mejor recurso no es que el gobierno nos da, sino el mejor recurso eres tú, Señor. Tu presencia, tu palabra, Señor, tu consejo, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que para ti todo es posible. No hay nada imposible, Señor. Señor, oro para que cada persona que están hoy en escuchar tu palabra sean inspiradas, sean animadas, sean llenas de tu presencia. Y si hay algo que corregir, que puedan corregirlo, Señor, para su bien, para su restauración, para su provisión, para su prosperidad. Señor, para la prosperidad de las próximas generaciones que vienen, Señor, para dejar huellas aún profundas para los que vienen por detrás, aprendiendo, creciendo, ya sean hijos, nietos, personas que vienen, Señor, y que necesitan, Señor, realmente ver un mundo mucho mejor, Señor. Y que alguien se dé cuenta que por esta tierra han pasado tus hijos y tus hijas que han sido fieles a ti, Señor. Padre, bendigo, Señor, anímalo y fortalécelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y ahora voy a hacer una invitación. Yo no sé cómo está su vida, su situación. Quizás se ha sentido desanimado, quizás ha sentido yo no sirvo, me está yendo mal en esto, en aquello, estoy enfermo, estoy queriendo emprender algo, necesito consejo, necesito que alguien me influencie para bien. Yo quiero invitarte, si tenés un deseo, una oración, quieres que alguien te ministre, ore por vos, puedas ponerte de pie y yo voy a pedir a algunos líderes que se acerquen y oren por vos, que oren, te ministren y que el Señor te dé sabiduría, inteligencia para afrontar la situación que te toca vivir. ¿Hay alguien que necesita oración? ¿Están todos bien? Bien, Dios te bendiga, gracias. Nosotros nos concentramos acá, ¿sí? Si hay alguien más que se quiera poner de pie, ¿sí? Cualquier necesidad que sea, no únicamente de influencia, quizá por sanidad, por un hijo, por un familiar, por el negocio, por la empresa, por lo que usted, por su carrera, porque quizás se encuentra desorientado, no sabe por dónde va a comenzar una situación. Póngase de pie, no le tenga miedo, porque Dios te ama y Dios no vino para castigarte, no vino para lastimarte, Dios vino para inspirarte. Cuando Dios te habla es para inspirarte, para llenarte de su presencia. Y yo voy a pedir a los líderes, los supervisores que puedan acercarse y puedan orar. Oren por cada uno de los hermanos, ¿sí? Y el resto cantamos al Señor.